Estamos estudiando la verdad fundamental y esta es la lección número 9 y estaremos hablando sobre el diezmo. El diezmo. Si bien este es un tema que se complica para algunas personas y que incomoda a algunas otras, es muy importante estudiarlo. Antes de continuar, es necesario decir que por cuestiones de tiempo no podrán leerse todas las referencias bíblicas que aquí se estarán dando. Sin embargo, es muy importante que usted las lea, las analice, las estudie e incluso las memorice para su propia edificación espiritual. Continuamos. Como lo hemos analizado en la lección anterior, Dios es aquel que nos provee de absolutamente todas las cosas, y nosotros somos meramente administradores de todo lo que Él ha puesto en nosotros. Además, es necesario recordar que nosotros daremos cuentas de nuestra administración. Esta lección trata más profundamente de dicha administración. Aquí determinaremos qué es lo que debemos hacer con lo que Dios nos ha confiado. Nuestro versículo clave se encuentra en Malaquías capítulo 3, versículo 10, que dice así: «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Como hemos dicho con antelación, Dios es el dueño de todas las cosas. Nosotros somos mayordomos, responsables de todo lo que Él nos ha dado. Y esta será la pregunta fundamental de esta lección. ¿Qué haremos con lo que Dios nos ha encargado? Para dar respuesta a esta pregunta primordial, primero tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre las finanzas? Punto A. Los evangelios contienen más advertencias sobre el dinero y su mal uso que cualquier otro tema. Como podemos notar, el tema del dinero y su uso o mal uso es un tema muy importante en los evangelios. Punto B. 1 de cada 4 versículos en Mateo, Marcos y Lucas tratan sobre dinero. Tan importante es el tema de las finanzas que en 3 de los 4 evangelios, 1 de cada 4 versículos tratan sobre dinero. Punto C. 1 de cada 6 versículos del Nuevo Testamento hacen referencia al dinero en una u otra forma. Es decir, no solo en los evangelios se habla sobre dinero, sino que a lo largo del Nuevo Testamento 1 de cada 6 versículos hacen referencia a las finanzas o al dinero de una u otra manera. Punto D. Casi la mitad de las parábolas de Jesús hablan sobre el dinero y advierten especialmente sobre la codicia. Punto E. El primer apóstol en caer fue Judas. Todos conocemos a Judas como el traidor. Sin embargo, él cometió algunas faltas antes de traicionar a Jesús. La Escritura dice que él era el encargado de las finanzas y de vez en cuando él extraía de la bolsa del dinero y lo ponía en su propio bolsillo. Estas referencias las encontramos en Juan capítulo 12 versículos 4 al 8 y en el capítulo 13 versículo 27, en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 25 y también en Mateo capítulo 26 versículos 14 al 16 y el capítulo 27 versículos 3 al 10. Por amor al dinero, Judas vendió a Cristo por plata, pero no vivió para gastarla. Punto F. El primer pecado en la iglesia primitiva tuvo que ver con el manejo del dinero. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 10. Aquí vemos cómo Satanás usó la codicia para entrar en la escena de la gloria de Dios cuando el pueblo tenía el espíritu de dar. Vemos la ilustración de Ananías y Zafira, cómo vendieron una propiedad y sustrajeron parte del precio, y el resto de ese dinero lo entregaron a los apóstoles. Sin embargo, sus intenciones eran solamente recibir alabanza de parte de la gente. No tenían un espíritu de generosidad genuino, sino que solamente buscaban la alabanza terrenal. Dice la Escritura que haciendo esto no han mentido a los hombres, sino a Dios. Por esta razón Dios les quitó la vida. Aquí vemos la importancia del buen manejo del dinero y de las finanzas. Punto G. El pecado de simonía consiste en intentar comprar los dones de Dios. De hecho, esta palabra, simonía, proviene de Simón el mago, que es mencionado en la Escritura, en Hechos capítulo 8, versículos 14 al 24. Aquí vemos que este Simón intentó comprar la unción y el poder del Espíritu Santo con dinero. Debemos entender que esto no es posible. El Espíritu Santo imparte sus dones como Él desea. A Él no le mueve el dinero. Intentar comprar su poder con dinero es un insulto a Dios. Continuemos. Punto H. Riqueza y tradición. El valor numérico griego de estas palabras en el Nuevo Testamento es 666, el número del anticristo. ¿Por qué es esto relevante?
En Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 al 18, podemos ver cómo el anticristo controlará al mundo a través del dinero. Nadie podrá comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Hemos visto entonces que este tema, el tema de las finanzas, el tema del dinero, es un tema muy importante. No podemos tomarlo a la ligera. Ya hemos visto lo que el Nuevo Testamento dice acerca de las finanzas. Ahora respondamos otra pregunta. ¿Qué advertencias da el Nuevo Testamento en cuanto al dinero? Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 7 al 10 dice: Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Notemos lo que dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Y algunos se preguntarán, ¿es entonces el dinero la raíz de todos los males? ¿Es el dinero en sí el que provoca todos los males de este mundo? ¿Es malo, es pecado entonces tener dinero? Y la respuesta es no, porque el dinero no es moral ni inmoral. El dinero es simplemente un instrumento. El amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero en sí, sino el amor al dinero. Muy bien, ya hemos visto qué es lo que dice el Nuevo Testamento en cuanto a las finanzas y también qué advertencias nos da en cuanto al dinero. Intentemos responder entonces a otra pregunta. ¿Qué enseña la Biblia sobre los diezmos y las ofrendas? ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a los diezmos y las ofrendas? Veamos otra vez nuestro versículo clave en Malaquías capítulo 3 versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué enseña la Biblia acerca de los diezmos y las ofrendas? Punto A. Debemos traer nuestros diezmos y ofrendas al alfolí de Dios. ¿Qué es el alfolí? Punto B. El alfolí es el lugar donde el pueblo de Dios se alimenta. Por lo tanto, para el cristiano, el alfolí es la iglesia local. Repetimos, para el cristiano el alfolí es la iglesia local. Luego entonces, si Dios nos pide que traigamos el diezmo al alfolí, significa que debemos traer los diezmos a la iglesia. Traigamos los diezmos a la iglesia. Definamos entonces este concepto de diezmo. Diezmo. La palabra diezmo significa la décima parte. Décima parte. Proverbios capítulo 3 versículo 9 dice: Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El diezmo representa la décima parte de las bendiciones que Dios ha traído a nuestras vidas. Llámese salario, cosecha, sea cual sea su nomenclatura, el diezmo es la décima parte de todas esas bendiciones. Ahora corresponde hacer una pregunta muy importante, una pregunta que ha sido fuente de controversia para algunas personas. Y la pregunta es, ¿el diezmar es para hoy? Es decir, ¿el concepto de diezmar sigue siendo válido en la actualidad? Prestemos mucha atención a la respuesta. Algunas personas creen que es solo una doctrina del Antiguo Testamento y que ya no tiene validez hoy. Sin embargo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento confirman la verdad de que los creyentes deben diezmar. Es decir, sí, el concepto de diezmar todavía es válido en nuestra época. Sustentemos esta respuesta mediante 3 puntos. Analizaremos el diezmo antes de la ley, el diezmo bajo la ley y el diezmo bajo la gracia. Punto A. El diezmo antes de la ley. En primer lugar tenemos a Abraham. Abraham hizo un pacto con Dios a través del diezmo. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 14 versículos 18 al 20. Entonces Melquisedec le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Punto número 2. Jacob. Jacob también hizo un pacto con Dios a través del diezmo. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 28, versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Como podemos ver, tanto Abraham como Jacob hicieron un pacto con Dios a través del diezmo. Ellos decidieron dar el diezmo al Señor. Este fue el diezmo antes de la ley. Ahora veamos el punto B.
el diezmo bajo la ley. Bajo la ley encontraremos que el concepto del diezmo fue incluido en el pacto mosaico. El pacto mosaico incluía el diezmo para Israel, y esto lo encontramos en Números capítulo 18 versículos 20 al 32 y en Levítico capítulo 27 versículos 30 al 33. En estos pasajes se habla del diezmo de todo producto del campo, ya sea de grano de los sembrados o fruto de los árboles. Encontramos que este diezmo le pertenece al Señor, pues le está consagrado. Este fue el diezmo bajo la ley. Continuemos. Punto C. El diezmo bajo la gracia. El diezmo bajo la gracia. Como dijimos anteriormente, muchas personas creen que la doctrina del diezmo solo pertenece al Antiguo Testamento y creen que ya no tiene validez porque ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. Sin embargo, Jesús confirmó el diezmo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 23, versículo 23, en Lucas capítulo 11, versículo 42, el capítulo 18, versículo 12, y en Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 21. Jesús acusa a los fariseos de efectivamente dar el diezmo, pero descuidar la justicia y el amor de Dios, diciéndoles que debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Es decir, tiene que cumplirse con el diezmo sin descuidar la justicia y el amor de Dios. ¿Qué concluimos entonces de estos 3 puntos? Concluimos que el diezmo no se originó con la ley, sino que el diezmo vino antes de la ley. Punto D. Si una persona no diezma, está robándole a Dios, porque el diezmo pertenece a Dios. Repetimos, si una persona no diezma, está robándole a Dios, porque el diezmo le pertenece a Dios. Asimismo, si una persona sí diezma, pero no ofrenda, no está dándole nada a Dios. ¿Por qué? Porque el diezmo ya es de Dios. Repetimos, porque este concepto puede causar algo de confusión en algunas personas. Si una persona no diezma, está robándole a Dios, porque el diezmo pertenece a Dios. Y si una persona diezma, pero no ofrenda, no está dándole nada a Dios. Dios nos lanza un reto. Probadme ahora en esto, dice nuestro versículo clave, Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. Probadme ahora en esto, es decir, comprueba que esto es cierto. Muy bien, ya hemos analizado qué es lo que dice el Nuevo Testamento acerca de las finanzas, qué advertencias da el Nuevo Testamento respecto a las finanzas, qué es lo que enseña la Biblia en cuanto a diezmos y ofrendas, y también hemos esclarecido la vigencia del diezmo en nuestra época actual. Es momento de responder a otra pregunta. ¿Cuáles son algunos principios de dar? ¿Cuáles son algunos principios de dar? Punto A. Darnos a nosotros mismos primeramente al Señor. Darnos primeramente al Señor. Esto lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 5, que dice así: Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Punto B. Dar voluntariamente. El dar siempre tiene que ser una decisión. Tiene que salir de nuestro corazón. Esto lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 8 versículos 3 y 12, que dicen: Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene, y no según lo que no tiene. Punto C. Y este es un concepto que a varios se nos escapa a veces. Dar con alegría, es decir, con júbilo. Esto lo podemos encontrar en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, que dice así desde el versículo 6. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Punto D. Dar generosamente, espléndidamente. Esto podemos encontrarlo en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 2 y en el capítulo 9, versículo 13. Dice así: En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Palabras clave: desbordante, extrema, rica. Continuamos. Punto E. Dar proporcionadamente. Esto lo podemos encontrar en 2 de Corintios capítulo 8 versículos 14 y 15 y en el capítulo 9 versículo 6, que dice así: En las circunstancias actuales la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan,
para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Punto F. Debemos dar habitualmente. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2, que dice así: En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Punto G. Debemos dar sistemáticamente. Esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 8, versículo 24, que dice así: Por tanto, den a estos hombres una prueba de su amor y muéstrenles por qué nos sentimos orgullosos de ustedes, para testimonio ante las iglesias. Este mismo versículo aplica para el punto H, dar amorosamente. Amorosamente. Punto I, dar agradecidamente. Dar agradecidamente. Esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 8, versículos 11 y 12, que dice así: Lleven ahora a feliz término la obra, para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Punto J. Dar como ministerio al Señor y a sus santos. Dar como ministerio al Señor y a sus santos. Esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 9, versículos 12 y 13. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Continuemos entonces con 3 factores de la libertad financiera. 3 factores de la libertad financiera. En primer lugar, Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El primer factor para la libertad financiera es dar, dar. El segundo es recibir. Y el tercero es administrar, administrar. Y aquí surgen 2 tipos de dadores. Número 1. Un dador legalista da porque tiene que hacerlo, mientras que el dador amoroso da porque le encanta hacerlo. Y cada uno debemos preguntarnos: cuando doy mi diezmo o mi ofrenda, ¿lo estoy haciendo por legalismo o por amor a Dios? Siempre recordemos que el diezmo le pertenece al Señor y que nuestras ofrendas son una expresión de adoración. Nunca pensemos que estamos dando de más, porque es imposible dar más que Dios. Como dijimos al principio, todas las referencias bíblicas que no se leyeron aquí, es recomendable que las busque, las lea, medite sobre ellas e incluso las memorice para su propia edificación espiritual. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano.